La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas operan, pero ¿será capaz de sustituir a los líderes en la organización? Hola líder, bienvenido a mi canal Líder Exitoso. El día de hoy traigo esta pregunta que tal vez puede ser un poquito controversial en torno a cuánto está avanzando la inteligencia artificial y si esta realmente podría llegar a sustituir a los líderes organizacionales. Y es que ciertos estudios indican que la inteligencia artificial ya está empezando a superar a los líderes en algunas áreas. Y hoy vamos a ver cuáles son ellas. Si te interesa este tema, quédate a verlo todo el video y compárteme en los comentarios cuál es tu opinión al respecto. Comenzamos. La inteligencia artificial está transformando la forma en que están operando las organizaciones y con la capacidad que tiene de analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones informadas rápidamente, se está convirtiendo en una herramienta invaluable para líderes empresariales. Pero, ¿esto es suficiente como para sustituir a los líderes? ¿Y qué tanto esto pone en riesgo tu carrera como líder en la organización? ¿Te lo has preguntado? Primero veamos en dónde podría ser mejor la inteligencia artificial que una persona. Algunos estudios demuestran que hay 3 áreas específicamente donde podría ser que la inteligencia artificial sea superior a los humanos. 1. El análisis de datos. La inteligencia artificial puede procesar y analizar datos en tiempo real, lo que permite decisiones más rápidas y precisas. La segunda área donde puede ser mejor la inteligencia artificial es en la eliminación de sesgos. A diferencia de los humanos, la inteligencia artificial puede tomar decisiones basadas en datos sin prejuicios personales. La tercera área es la eficiencia operativa. La inteligencia artificial puede optimizar procesos y reducir costos, algo que es crucial en un entorno empresarial altamente competitivo. ¿Y esto qué significa para ti como líder? Desde mi opinión, no se trata de sustituir a los líderes. Sin embargo, aunque en estas áreas y posiblemente en muchas otras podría ser mucho más ágil la inteligencia artificial, consideramos que también está todavía en construcción y necesitamos también personas que sepan cómo configurar correctamente la inteligencia artificial para que nos dé las respuestas correctas. Sin embargo, imaginémonos que eso ya pasa y que ya está perfectamente configurada y adaptada a cada organización. Yo pienso que, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial nunca podrá sustituir a un líder, independientemente de qué tan ágil sea para procesar y analizar datos o de sugerir cierta toma de decisiones. En realidad, esas habilidades blandas que son necesarias en un líder todavía no están bien desarrolladas y va a pasar muchísimo tiempo, si es que se logra, desarrollar en una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que sí creo importante? Que como líderes nos complementemos y aprendamos a utilizar de manera más eficiente la inteligencia artificial. Muchas veces por ser algo muy novedoso o muy nuevo no sabemos cómo emplearla, no sabemos cómo aprovecharla o cómo maximizar su uso. Por eso te recomiendo ampliamente que conozcas un poco más acerca de cómo esta herramienta puede aportar beneficios a tu función como líder. Familiarízate con las herramientas de inteligencia artificial disponibles y cómo pueden beneficiar a tu equipo. La inteligencia artificial te puede ayudar mucho, sobre todo con procesos que son rutinarios o demasiado predecibles, operativos, que tal vez no necesitan de una persona específica todo el tiempo haciéndolo, pero sí necesitas capacitar a esas personas para que aprendan a usar bien la inteligencia artificial y así agilizar sus propios procesos y la toma de decisiones. La siguiente recomendación es empodera a tu equipo para aprender a utilizar correctamente la inteligencia artificial. No es tampoco que la inteligencia artificial vaya a sustituir a esas personas o a tus colaboradores. Más bien es cómo le ayudas a tu equipo a empoderarse de las herramientas de inteligencia artificial para ser más eficientes en su trabajo y entonces asuman un rol mucho más analítico, mucho más estratégico de su propia posición.
¿Sale? Entonces, ¿cómo puedes hacer eso y además fomentar la colaboración dentro de tu equipo y fuera de él, con más herramientas, mucho más empoderados y más alineados hacia la estrategia? Y la tercera recomendación, que me parece la más fundamental de todas, es sigue desarrollando tus habilidades blandas. La inteligencia artificial se está centrando más en las habilidades duras, en el análisis de datos, en la generación de información y de reporteo, pero esas habilidades blandas todavía falta muchísimo para que la inteligencia artificial las pueda desarrollar a un nivel en el que las personas lo tenemos. Entonces, como líderes tenemos que desarrollar todavía más esas habilidades blandas y complementarnos perfectamente con eso. Eso requiere que fortalezcas tu capacidad de comunicación efectiva, tu capacidad para la inteligencia emocional, para la resolución de conflictos, para la gestión de personas, la gestión de talento, el desarrollo de personas, la empatía, la escucha activa. Todas esas áreas son donde los humanos todavía tenemos muchísima ventaja, y si tú como líder es un área que no tienes tan desarrollada, es importante que empieces a tomar cartas sobre el asunto. En este canal tenemos muchísimos videos orientados hacia el desarrollo de habilidades blandas, pero si necesitas algo adicional, pues escríbeme en los comentarios y ponte en contacto conmigo porque tenemos muchas más soluciones para ti. Si te ha gustado este video y crees que la inteligencia artificial va a cambiar y a transformar el futuro de los líderes, déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con aquellas personas que les pueda ser de utilidad. Suscríbete para recibir más videos como este y dale like. Te agradezco mucho que seas parte de esta comunidad. Recuerda que el éxito comienza aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye.